Vamos a ver otra entrevista de Agustín Laje, en este caso, junto, como pueden ver aquí, con Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, en la CIPAC, en México. Así que vamos a ver esta entrevista, que no es tan larga, 25 minutos, así que vamos allá y sumamos algo más a este vivo, que creo que ya con esto estamos para cerrar, porque, bueno, voy a ver algo de Twitter, a ver si encuentro algo interesante ahora en estos momentos, en estos minutos, o a lo mejor si encuentro algo de la Derecha Fest de ayer, pero si no, ya con esto estaríamos por el programa número 97. Buenas tardes, estamos de regreso aquí en CIPAC México y estoy acompañada de tres grandes hombres que están dando una batalla cultural increíble por todo el mundo, especialmente aquí en México, donde han dado varias conferencias, han estado en gira. Estoy hablando de Agustín Laje a mi derecha, por supuesto Miklos Lucas y también Pablo Muñoz Iturrieta. Bienvenidos a los tres. Bueno, gracias. Muy bien. Así es. Pablo y Miklos, ya habéis hablado anteriormente aquí esta mañana en CIPAC México. ¿Cuál ha sido la percepción? ¿Cómo habéis visto el público? ¿Cómo es diferente este CIPAC, por ejemplo, Miklos, de CIPAC Hungría? Bueno, el CIPAC Hungría es un CIPAC europeo, ¿no? Es más formal, es más distante, es un poco más frío, más programático. Ahí no pierden tanto el tiempo en hablar cosas así triviales, sino que de frente van al grano. Entonces hay una diferencia, ¿no? Pero el CIPAC de aquí, comparado, por ejemplo, con el de 2022, lo veo mucho mejor. Muy bien. Mucho más plantado, mejor organizado, con mejores speakers en general y lo veo mejor. Y más gente, mucha más gente también. Mucha más gente. Mucha más ¿De gente. qué has hablado tú, Pablo? Yo hablé acerca de cómo hoy en día el progresismo ha usado el lenguaje o la narrativa de los derechos humanos para poder presentar en la arena política todas esas aberraciones que nosotros conocemos en nombre de la inclusión, de la diversidad, de la igualdad, todo lo que tiene que ver con el aborto, la ideología de género, la eutanasia. Es increíble cómo estas aberraciones son ensalzadas por prácticamente todos los partidos políticos, por todas las plataformas, por los candidatos, por Claudia Sheinbaum aquí en México, todo en nombre de los derechos humanos, cuando lo que proponen no se diferencia del programa social, por ejemplo, de los nazis. Ese fue el tema de mi conferencia hoy. Increíble, increíble. Y escuchaba yo a Agustín exactamente en las entrevistas previas también, ¿no? Hablar de la importancia que tuvo allí un acto como que Robert Kennedy Jr. se retirase de la carrera presidencial y endorsarse a Trump. ¿Tú crees, Agustín, que esto puede sentar un precedente para que en otros países candidatos completamente ajenos a la derecha endorsen? Porque como dijo Robert Kennedy, o sea, la amenaza real contra los niños, contra la democracia, contra la supervivencia de una nación, ¿está en juego? Lo que pasa es que Kennedy Jr. Es una persona que, si bien demócrata, ya se salió del partido. Así es. Y que no tiene absolutamente nada que ver con las izquierdas norteamericanas en este momento. Es una persona que está en contra del Big Pharma, en contra del Big Finance. Y bueno, son los enemigos más poderosos que tiene Donald Trump. Claro. Está en contra del Deep State. Entonces, al final del día, parece haber varios puntos de coincidencia como para que termine endorsando a Trump en los estados donde las cosas están jugadas. Porque en el resto de los estados, por ejemplo, donde ya se sabe quién va a ganar, como California, claro, por ejemplo, voto perdido. bueno, ahí sí va a haber una boleta de Kennedy Jr. De todas maneras, yo veo el clima electoral en Estados Unidos muy enrarecido. A mí la verdad me preocupa mucho, porque todo el mundo pensaba que después de lo del disparo las elecciones ya estaban ganadas. Tengo entendido que el propio Trump lo pensó así cuando eligió a Vance como vicepresidente. Ya la cosa parecía estar ganada. La realidad es que pocos días después ya nadie se acuerda ni del disparo, ni se acuerda ni siquiera de que Kamala Harris es actual vicepresidente. Y hay una especie de momento orwelliano en Estados Unidos en este momento,
en el que hemos visto cómo Harris, sin decir una sola palabra, sin dar una sola entrevista, levantó las encuestas y en algunas lo superó a Trump. Con lo cual lo que acaba de pasar con Kennedy Jr. es muy importante, pero no es la última palabra. Todavía falta el debate y todavía falta bastantes semanas para noviembre. Puede pasar cualquier cosa en Estados Unidos. Claro, Miklos, comenta Agustín que el ambiente está enrarecido y antes yo te entrevistaba a ti sobre las protestas en el Reino Unido. Precisamente lo que sentimos, por ejemplo, en el CPAC de Washington, D.C., es que las personas aquí en Estados Unidos, por primera vez desde hace muchos años, tienen miedo de nuevo. Miles de personas han sido encarceladas después de la solicitud de una auditoría electoral el 6 de enero. Los bancos han entregado los datos privados de sus consumidores financieros por el simple hecho de tomarse un café de Starbucks en Washington, D.C. ese día. Es normal. ¿Ves perfectamente alineada esta agenda de persecución al disidente y de cualquier resistencia al movimiento progresista, al movimiento globalista también en los Estados Unidos? Lo que yo veo es que la agenda es la misma, lo que pasa es que las velocidades son distintas. Hay países que tienen todo esto mucho más adelantado. El caso de Canadá, por ejemplo, que ya es una distopía abiertamente. Terrible. El Reino Unido, que está por ese camino. Francia, que ya está completamente islamizada. Y no me refiero a que poblacionalmente o demográficamente el Islam sea mayoría, pero culturalmente. La potencia del Islam se siente mucho más que el cristianismo. Entonces, claro. España va también en esa dirección. Estas políticas de fronteras abiertas, y lo que ocurrió en el Reino Unido fue por este ataque de este adolescente ruandés de color que mató a tres niños a puñaladas y a 10 dejó heridas, ¿no? Eso alzó mucho rebalsó el vaso de muchos británicos que ya están hartos, que estaban callados pero que ya están hartos. Y hubo estas explosiones, ¿no? Estas marchas en Liverpool, en Manchester, Birmingham, Edinburgh, o sea, las grandes ciudades del Reino Unido, sobre todo el noroeste, que es muy combativo. Y Keir Starmer, que es un fascista abiertamente, los reprimió fuertemente, porque ahí sí hay el two-tier policing, como se dice, ¿no? El trato para los inmigrantes es distinto y a los nativos es otro. Totalmente. Se persigue a los nativos. Y hay un ambiente también, como dijo Agustín, orwelliano ya. Este es un orwellianismo ya aplicado, o sea, ya no es que sea teoría, sino que ahora te meten preso por tuitear algo que no les guste o por un post de Facebook, y si violas a una niña tienes 1 año, 2 años de prisión. Obviamente, exacto, si eres musulmán te van a dar facilidades. Entonces sí hay esta distinción, y creo que en Estados Unidos es simplemente distintas velocidades. En los estados de la costa, este y occidental, yo creo que ya la situación está completamente perdida, pero vamos a decir en el centro de los Estados Unidos, sobre todo los estados más pequeños tradicionales, ahí todavía hay una fuerza conservadora fuerte, no grande. Claro. Pablo, hemos visto en la reciente semana la entrevista de Elon Musk a Donald Trump, cómo causó una reacción, inclusive preventiva, ¿no?, por parte de la Unión Europea. De eso hablamos con Miklos Luka antes. O sea, tú que te encargas de educar a los padres y educar a la sociedad en general en conocer sus derechos y en defender la libertad de expresión, ¿qué es lo que podemos hacer para invitar, como dice Agustín, a más personas a involucrarse en la política, no porque te guste la política, sino como medio para sobrevivir en este mundo en el que lo único que te están dejando ahora mismo es la voz, y apenas, o sea, ya ni siquiera en las redes sociales puedes abiertamente expresarte tu derecho a que tu nación pues sea defendida por tus nacionales? Bueno, mira, si me permites voy a responder siguiendo la línea del argumento orwelliano que hicieron Agustín y Miklos, porque Canadá yo creo que hoy en día es el paradigma, al menos de cómo se está dando de un gobierno orwelliano en relación a la libertad de expresión, y especialmente en relación también a la libertad de educar a tus hijos y de formar a tus hijos y prepararlos, fundamentado en los derechos naturales como padre que son anteriores al Estado. En Canadá hoy en día se está debatiendo una ley donde están pidiendo una reforma del Código Penal para dar prisión perpetua a aquellas personas que en las redes sociales, en comentarios y en posteos de redes sociales, nieguen todos estos nuevos derechos que tienen que ver con la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, si tú, por ejemplo, contradices en un comentario, en un posteo, en un video de YouTube, ese derecho, supuesto derecho a la identidad de género, están pidiendo que te den prisión perpetua por encima de asesinar personas. Es decir, el crimen, el peor crimen que vas a poder cometer en Canadá es negar la ideología de género. Entonces tenemos que ver, y yo creo que la gente tiene que realmente despertar,
porque lo que se está dando en Canadá, que es literalmente distópico y orwelliano, tarde o temprano, con esa velocidad que mencionaba Miklos, se va a terminar dando en todos nuestros países. En México está todo dado cuando gana Claudia Sheinbaum, que viene en toda esa misma línea ideológica. En los Estados Unidos, con Kamala Harris, la verdad que la cosa se va a empeorar mucho más. Yo creo que es momento de que la gente comience a tomar conciencia de su responsabilidad política. Porque todos estos políticos llegaron con el apoyo en algún momento de las personas. Por supuesto. Y yo veo una ignorancia política muy grande de mucha gente que votó a Trudeau simplemente porque les parecía handsome, les parecía un tipo buen mozo. Pero cuando vieron realmente quién era Trudeau, ya era demasiado tarde, porque en Canadá tenemos un sistema que es muy difícil sacar al primer ministro. Claro, claro. Agustín, el tema de Argentina, hemos visto hace una semana que se celebró el Día Internacional del Niño, hemos visto a un Javier Milei defendiendo la niñez, algo muy importante. Y en relación a España, retomando unas relaciones que se rompieron por aquellas declaraciones que hizo Milei en el Viva. Volviendo al tema de la defensa de la libertad de expresión, ¿cómo puede ser que haya estas tensiones cuando lo que se está haciendo es simplemente exponiendo la verdad, que es lo que dijo Milei? La mujer de Pedro Sánchez estaba siendo investigada por corrupción, sabemos del caso Pegasus, o sea, ¿qué realmente debería ser la postura del gobierno de Milei con este régimen de Pedro Sánchez, que es aliado de Venezuela y aliado de las peores tiranías en el mundo? Mira, Milei no tiene pelos en la lengua y en ese sentido es muy parecido a Donald Trump. Así es. Es decir, si vos analizás bien el discurso de Milei, al cual vos haces referencia, que fue en el Viva 24, así es. La referencia a Pedro Sánchez y a la corrupta presunta de su mujer, se da en un momento en que él interrumpe la lectura. Eso no estaba en el discurso. Claro. ¿Esto de qué te habla? Te habla de la fuerza de la verdad, ¿no? O sea, las personas que aman la verdad sienten la fuerza de la verdad que los impulsa a escupirla a pesar de las consecuencias que vienen a continuación. Y como ni Trump ni Milei son políticos de raza, sino que son personas que se han dedicado toda su vida a otra cosa y por una cuestión simplemente del destino fueron a caer a donde están, ellos no tienen los típicos vicios de los políticos de profesión, que son los vicios de la mentira. Entonces... Pero perdona, aparte, Agustín, esto venía precedido porque además Pedro Sánchez había endorsado abiertamente a Alberto Fernández por el supuesto defensor de las mujeres, a Sergio Massa, y todo lo que era el kirchnerismo, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez y también López Obrador, de aquí de México, se dedicaron durante la campaña electoral argentina a intervenir con publicaciones y videos apoyando ellos a un candidato. Es bien interesante porque ambos se hacen los otarios con el asunto de Venezuela. Ambos dicen, por ejemplo, escuchaba el otro día a López Obrador decir que no al injerencismo, ¿no? O sea, nadie puede decir que hubo fraude en Venezuela porque eso sería injerencismo, pero hace menos de un año ese señor estaba despotricando contra un candidato presidencial argentino en el Mañanero, ¿no? Y lo mismo Pedro Sánchez, que dice, es un injerencismo que venga Milei a España y que opine sobre nuestro gobierno, cuando Pedro Sánchez, en plena campaña electoral argentina, estaba opinando sobre uno de los candidatos, bueno, sobre ambos, para ser más, digamos, a ver, a Milei le vamos a escuchar todas estas cosas. Él no tiene pelos en la lengua. Te puede gustar más o menos su figura. Ahora el tipo te va a decir lo que piensa. Y se ha comprometido con causas que había escepticismos en ciertos sectores que pensaban que iba a ser solo un gobierno economicista, y en realidad se ha comprometido a fondo con, por ejemplo, la lucha contra la ideología de género, la lucha contra el feminismo radical, la lucha contra el setentismo, que es un vicio en Argentina ideológico que consiste en reivindicar a los terroristas y denigrar a las Fuerzas Armadas. Ha tenido, por ejemplo, ahora hay víctimas del terrorismo en funciones públicas, allí donde en los últimos 20 años solamente hemos visto a exguerrilleros y terroristas deambular por el Estado. Claro. Entonces, ha levantado la moral de las Fuerzas Armadas, ahora no hay un
un solo acto oficial donde las Fuerzas Armadas no tengan un rol protagónico. Entonces estamos viendo muchos cambios dentro de lo que se puede y en muy poco tiempo. Lo que tiene Milei ahora es una debilidad política tremenda porque no tiene poder legislativo a favor, tiene muy pocos diputados, tiene menos senadores todavía, no tiene gobernadores ni uno solo, no tiene intendentes ni uno solo. Es él y la opinión pública apalancada por redes sociales, todo el poder que hoy tiene Milei. Claro, interesante. Miklos, una pregunta le preguntaba yo al presidente del partido Arena aquí de El Salvador sobre las políticas criminales en El Salvador, y recientemente han arrestado en New York a uno de los mayores delincuentes con más de 23 asesinatos a su cargo, un peruano, ¿no?, que las fuerzas de inteligencia de Perú colaboraron con Estados Unidos. La solución que propone Trump en materia de seguridad nacional es precisamente esa, la militarización de la frontera. Sin embargo, vemos que en Hispanoamérica muchos de estos proyectos de militarización para detener el crimen organizado no han sido efectivos. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Caso de Colombia, caso de México, donde estamos aquí. Imponer el ejército para que al final el país no vaya mejor. ¿Qué podríamos decir de eso? Es una pregunta interesante porque para Estados Unidos, en las circunstancias actuales, yo creo que la militarización de la frontera es una necesidad de estas alturas. Pero en el caso de América es distinto. Aquí puedo traer a colación la experiencia que, por ejemplo, hubo en el Perú con Sendero Luminoso. Exacto. Y el gobierno de Alberto Fujimori, que aplicó una política antiterrorista que también involucra seguridad doméstica, no de terrorismo, pero sí de delitos, en los cuales Fujimori entendió que no podía combatir la subversión si es que las Fuerzas Armadas no generaban confianza con la población. Claro. Entonces, tú puedes hacer esto en la región, puedes militarizar, pero hay una profunda desconfianza de la población, incluso hacia sus Fuerzas Armadas. Sí. Más con la policía que con las Fuerzas Armadas. Efectivamente, los militares. Y esto tiene un componente económico, porque el nivel salarial de estas personas es muy bajo, entonces son propensos a la corrupción. Entonces no hay una confianza entre el ciudadano, su policía y con sus Fuerzas Armadas un poco más, pero con la policía es muy escasa. El caso de México es alarmante. Alarmante, ¿no? O sea, correcto. Acá me para un policía, no paro. Claro. Sí. Es así de sencillo. Entonces, creo que cualquier política de seguridad doméstica necesariamente involucra generar confianza, pero eso toma años. Claro, por supuesto. No es tan fácil. Una última pregunta para Pablo, ya os dejo que sigáis disfrutando del CIPAC. Pablo, la Unión Europea, liderada por Josep Borrell, como alto representante de la Unión Europea, dice que no apoya ahora a Maduro. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de los años ha apoyado a la dictadura díaz-canelista, a los castristas, financiando, condonando la deuda, los acuerdos del Club de París. O sea, ¿por qué? Le preguntaba yo a María Fernanda Cabal. A mí me causa sospecha que de repente Boric, Petro, inclusive Josep Borrell, de repente se alejan mucho de Maduro. ¿Es tan claro el fraude? ¿O qué es lo que está pasando aquí con el Grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo? ¿Por qué se desvanece? Mira, la verdad, yo no soy venezolano ni soy experto en Venezuela, pero me parece que las redes sociales han ejercido una presión gigantesca en relación a la ilegitimidad del gobierno de Maduro. Es tan obvio que ese gobierno es ilegítimo y que la Unión Europea y que todos estos presidentes estos años han estado apoyando a un gobierno que en realidad ha sido siempre ilegítimo. A mí me parece que esa es la cuestión central de Venezuela, que Maduro en realidad es un presidente nominal que tiene el poder en Venezuela, pero que sin embargo está basado todo en una mentira porque no tiene toda la legalidad de ser presidente. Se ha convertido en verdad en un verdadero dictador, y cuando de repente la opinión pública mundial estuvo tan concentrada en Venezuela, pues fue impresionante en las redes sociales. Los medios de comunicación también. Hay un dato muy interesante, mira. Los medios de comunicación estaban centrados en Venezuela, pero sin embargo, yo te puedo asegurar que los videos que hacía Agustín y algunos que hice yo tuvieron más visitas. Por supuesto, porque han perdido la credibilidad. Pero por eso mismo, porque el análisis es tan superficial, el análisis es tan sesgado, ideológicamente sesgado, que la gente ya se ha dado cuenta de que eso es una mentira. Yo clavé en un vivo, metí, que jamás me ha pasado, jamás, 172.000 personas en un vivo. Eso es el único, jamás. Yo decía, no puede ser que tenga 172.000 personas metidas en este vivo, no puede ser, es imposible. Eso es mucho más de lo que metía CNN con el mismo tema. Claro, te cuento, por ejemplo. Entonces, ¿cuál CNN tenía un promedio de entre 40.000 y 50.000. Claro. Sí. No, entonces ¿qué te dice eso? Yo no tengo un canal de YouTube tan grande como hay muchos otros canales de YouTube de gente de izquierda. Bueno, pero el Agustín, Agustín tiene un canal gigantesco, pero está en una línea obviamente ideológica, filosófica,
muy realista y muy acorde a lo que hablamos nosotros, pero me refiero a otros canales de YouTube que hablaban del tema de Venezuela. Pensemos en Rusarín o tantos otros personajes aquí de México que tienen canales más grandes que el mío, pero son unos payasos que dan un análisis tan superficial que la gente se ha estado dando cuenta. Claro. Y yo creo que eso termina condicionando a los políticos, termina incluso a veces condicionando el discurso. ¿Cuántos? ¿No crees que tiene algo que ver con el miedo también a los más de 8 millones de venezolanos que se multiplique, y estamos hablando ya de 15, 16, porque... Mira, o sea, el tema de los venezolanos en el exterior ha quebrado. Recuerda la entrada del tren de Aragua en Estados Unidos, donde hemos visto a personas venezolanas pegándole a la policía. O sea, en Perú, la crisis en Perú. O sea, hay una cierta resistencia. Mira lo que ha dicho el presidente de Panamá. No sé si Boric dijo algo en relación a eso, pero sí que si la crisis se sigue profundizando en Venezuela, termina perjudicando toda la región. Bueno, Chile está ahora mismo en una posición terrible, ¿no? El tema de seguridad nacional, Agustín, y con eso cierro, no quiero quitaros más tiempo, jamás se ha visto la violencia, el crimen organizado rampante y abiertamente andando por las calles de Santiago. Tienen una política, de hecho, hablaba Boric de intentar copiar las políticas públicas criminales inclusive de Nayib Bukele, ¿no? O sea, algo tiene que... Pero a mí me sigue causando sospecha. O sea, esto de que sale Boric, sale Petro, o sea, no lo encuentro mucho sentido. Antes eran, son íntimos amigos. Mira, el caso de Boric hay que admitir que el muchacho al final no era tan carnívoro como podría haber sido. Al final era una izquierda bastante moderada. Es que en realidad, Boric no es un comunista puro. Boric es un anarcocomunista, que es distinto. O sea, es un socialista libertario, aunque se enojen los amigos libertarios, pero... Claro, pero es la rama socialista, El que no nos entienda tiene que escuchar la conferencia de Nicolás. Sí, pero a la hora de la realidad del poder dejó en el camino a mucha gente, digamos, que esperaba otra cosa, de un lado y de otro. Es que se le impuso la realidad también, me parece. Por eso digo, la realidad del poder aplasta. Y yo te diría, con el tema migratorio, bueno, hay todo un tema ahí, porque son distintas oleadas migratorias. Uno recibe una oleada que puede ser de buena gente y después empezás a recibir oleadas de gente que no está buena. Como lo ha dicho Trump. Claro. Entonces, sí, esto va a afectar muchísimo a la región. Claro. Nuestros sistemas son además bastante precarios para nosotros mismos como para soportar millones de personas que no estaban computadas en esos sistemas sociales, sanitarios, educativos, previsionales, de seguridad. No es tan fácil recibir una oleada, una diáspora como la venezolana. Entonces, yo tampoco creo que acá vaya a haber ninguna intervención extranjera. No, yo creo que acá la única manera de solucionar el tema venezolano es inspirándose en lo que pasó en Bolivia en 2019 cuando hubo fraude y la gente salió a las calles y no abandonó las calles durante más de 20 días. Y las Fuerzas Armadas terminaron diciendo no vamos a reprimir a esta gente y Evo Morales tuvo que irse. Si no se genera una fractura interna dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas, no hay ninguna esperanza. El gran problema acá es cómo generas esa fractura. Y yo creo que la manera de hacerlo en realidad es con una militancia muy activa de la gente en las calles que vaya carcomiendo digamos, los ánimos, la moral de las Fuerzas Armadas. Sí, ahora esto tiene un costo muy alto. ¿Por qué? Porque a ningún pueblo conquistar su libertad le ha salido gratis. Arranquemos por ahí. Va a haber sangre, va a haber gente desaparecida, gente torturada, gente asesinada, gente secuestrada. Va a haberlo. Acá la cuestión es, ¿está dispuesto hoy la gente de Venezuela a pasar por ese dolor? Si está dispuesto a pasar por ese dolor, hay un final de libertad. Si no está dispuesto a pasar por ese dolor, hay una continuidad en la esclavitud. Esto al final es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. ¿Por qué el esclavo es esclavo? Porque tuvo miedo a morir. Acá los que tengan miedo a morir, bueno, a ver, yo no estoy haciendo un juicio moral, estoy haciendo, digamos, un análisis político. Quien tiene miedo a morir contra una tiranía, entonces reproduce el principio psicológico de los despotismos, que es el temor. Entonces, si vos tenés temor al déspota, lo que haces es empoderar al déspota. Cuando le perdés temor al déspota, arriesgás tu vida, pero estás
socavando el principio psicológico del cual se sostiene la tiranía según Montesquieu, por ejemplo. Claro, y eso es una de las críticas a María Corina Machado, que quizás ella ha dicho, bueno, hay que ir a las calles, pero no siempre podemos estar en las calles. Bueno, pues si no es ahora, ¿cuándo? No podemos hablar de enero, de retomar la conversación, no hay tiempo. Mira, la libertad se gana hoy. Y son energías que son muy difíciles de renovar. Son impulsos que los tenés que mantener. A ver, es como, a mí me gusta mucho el asado, ¿no? Entonces, vos haces un fuego y claro, si vos te vas a tontear y después volvés y la llama ya no está. Claro, y volver a encenderla, te estar soplándole como un estúpido. Entonces... pero vieran cómo corta la carne, así se le dan los ojos. Así. Entonces, claro, es que eso así a mí no me parece un buen esquema, ¿no? Claro, desde luego. Bueno, os agradezco muchísimo a los tres, ha sido de verdad un verdadero placer y bueno, lo voy a hacer, lo voy a anunciar porque yo creo que ya toque que el año que viene los vamos a invitar a los tres y yo también voy a ir porque además con Miklos me fui muy bien en la gira de México, por lo menos esa es mi percepción, no sabemos la opinión de Miklos. No, pero ya en serio, hay un voto hispano ahí que hay que educar, o sea, sabéis mi labor como abogada de inmigración, como educadora, que realmente, o sea, es algo que no nos sirve solo una persona, necesitamos un equipo y necesitamos inspirar a los futuros líderes hispano-estadounidenses para que allá se multiplique, como hablamos hoy con Jaime Flores, la capacidad de los hispanos de no dejarse manipular, de decir, de no querer vivir en los Estados Unidos de América como lo hacían en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, o sea, es realmente preocupante lo que vemos, así que nada, muchísimas gracias y ojalá que el año que viene podamos estar en gira los cuatro en todo Estados Unidos, educando y sobre todo inspirando a los nuevos líderes, porque ustedes en algún punto se deben jubilar, ¿no? Falta. Hay que seguir formando. Hay que seguir formando. Gracias. Tus palabras son esperanzadoras. Bueno, muchísimas gracias a todos. Síguenos en Gateway Hispanic. Bueno, ahí estaba la charla entre estos tres cracks de la batalla cultural, Agustín Laje, Miklos Lukács y Pablo Muñoz Iturrieta en el canal Antorchas Vivas, en esta charla que hicieron en la CIPAC en México, realizada hace más de un mes atrás. Bueno, vamos con lo último de este vivo, que es repaso de Twitter, que estuve buscando algunas cositas del Viva Derecha Fest que se realizó ayer en Buenos Aires y no hay mucho nuevo, hay algunas cositas, pero fragmentos de las charlas o las conferencias que daban Nicolás, que daban Agustín. La Derecha Diario subió todo el discurso de Javier Negre, pero después no mucho más. Todavía faltan las charlas completas del resto. Pero bueno, vamos a ver acá un poquito entonces lo de Twitter que tenemos para repasar con estos videos para ir cerrando con este vivo de hoy. Palabras del gran Nicolás Márquez sobre Venezuela y la falsa oposición. ¿Qué opinás? ¿Qué opinará Eduardo Vitar al respecto? Hola, ¿qué tal amigos? Quiero en este video dirigirme a los hermanos venezolanos a invitarlos a que dejen falsas alternativas, opciones disfrazadas que lo único que sirven es legitimar la tiranía de Maduro y legitimar el fraude. Nadie con dos dedos de frente podía suponer que esas elecciones eran legítimas o limpias, solamente se prestaron para jugar a la parodia de la democracia electoral en un país tiránico y marxista. Entonces, tengan mucho cuidado con la falsa oposición, que es mucho más peligrosa que el gobierno en sí mismo, porque el gobierno en sí mismo son una repua de sicarios y narcotraficantes, pero la falsa oposición se disfraza de buena y confunde a la opinión pública. Claro, por lo menos ya sabes el gobierno para dónde va, en cambio la oposición, que es falsa, se disfraza de una cosa para hacer en realidad otra. Bueno, acuérdense de Nicolás Márquez hace unos meses, no, hace unas semanas, vimos una entrevista que dio con respecto a lo que había pasado en Venezuela, las elecciones, y dijo la única forma de sacar al tirano Maduro es con el poder de la violencia, no hay otra forma. Fíjese lo que pasó anoche en el show de Paul McCartney en Argentina, en Buenos Aires, en la cancha de River Plate. El padre Javier Olivera Rabasi posteó esta foto donde están oleando las banderas de Argentina y una bandera LGBT, como pueden ver allí. Y el padre Olivera Rabasi dice: Paul McCartney, mi país echó al suyo hace mucho cuando quisieron colonizarnos por medio de las armas en 1905 y 1906, con las invasiones inglesas acá en Argentina. No por las banderas,
y perdieron. Argentina es un país de gente pecadora, pero normal. A la bandera multicolor, guárdela entre sus cosas más preciadas si quiere. Bueno, esto es lo que pasaba ayer, mientras en horario diurno teníamos a Viva la Derecha Fest, después en horario nocturno, y tiene que ver con lo que decía Agustín Laje en la primera entrevista que vimos, con las agendas de los artistas, cómo están del lado claramente socialista, izquierdista, LGBT, Agenda 2030, etc. Gusti y Natalia postean el mejor de todos nosotros. Así define siempre Nicolás Márquez a nuestro querido Agustín Laje, quien les deja este saludo a todos los seguidores oyentes de la derecha tuitera, a la salida de Viva la Derecha Fest, ayer, evento del año de la derecha iberoamericana que se llevó a cabo ayer en el Auditorio Belgrano de Buenos Aires, con más de 1.400 personas presentes. Un verdadero festival. Hablando de esto, de Gusti y Natalia, también le realizó una entrevista a Agustín Laje y Nicolás Márquez hace unos días, que es una de esas entrevistas pendientes que tengo para los próximos programas. Seguramente la estaremos viendo. Hola, soy Agustín Laje, estamos a la salida de Viva la Derecha Fest. Un gran abrazo para la derecha tuitera que está haciendo una batalla cultural tremenda en las redes. ánimo. ¿Cuándo venís de vuelta? Sí. Creo que mediados de noviembre quizás. Ok. Para otras cosas. ¿Te vamos a llevar de vuelta al Space? Dale. Vamos, grande, Agus. Gracias. Te quiero, amigo. Bueno, Agosita sube, salí del Viva Derecha Fest con más ganas de casarme y con ganas de tener 10 hijos, con más ganas de expandir el Evangelio de Jesucristo y con ganas de combatir a muerte la ideología degenerada de los zurdos. Suena la banda militar mientras estaba Nicolás Márquez en el escenario, no sé si empezando o terminando, y se escuchó Viva la Patria de fondo. Claramente la gente derecha sí es patriota y no como los zurdos en Argentina, que se ponen del lado de Palestina, de Irán, y promueven y olean esas banderas en sus marchas totalmente violentas. Bueno, Javier Milei postea: así operan. A pesos de hoy, las bestias parlantes del archivo te hablarían de $1 a 7.400 pesos y el kilo de carne a 48.000 pesos. Hoy en Argentina, con Javier Milei, el dólar esta semana tocó un piso desde mayo. O sea, el dólar está más barato que junio, que julio, que agosto y que septiembre. En esta primera semana de octubre el dólar está en 1.200 pesos. Prácticamente, sí, menos de lo que estaba antes de las elecciones el año pasado. Cuando se fueron a llevar las elecciones, no me acuerdo si las generales o el balotaje, el dólar en Argentina, me parece que las elecciones generales, las que termina ganando Sergio Massa con 36% y Javier Milei segundo con 30%. Antes de esas elecciones el dólar tocó un techo de 1.250 pesos. Imagínense que prácticamente un año después, con el gobierno de Javier Milei, el dólar sigue en ese rango, en 1.240 pesos. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que son, por ejemplo, teléfonos iPhone, que yo tengo contacto con gente mayorista, están cotizando el dólar a ese precio. Cuando se va a comprar a la calle dólar está en 1.230, 1.240 pesos. Esta semana estuvo en eso. Pero el viernes tocó un piso de 1.195 pesos, que hacía desde mayo que no estaba tan barato. Así que, claramente, Javier Milei haciendo muy bien las cosas en macroeconomía y levantando al país de una vez y por todas. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que sucedía el año pasado en campaña. La campaña del miedo que hacían contra Javier Milei. El asado aumenta a 24.130 pesos el kilo. Esta es la parte que no te cuentan de la dolarización. Che, te aumenta el kilo. Y hoy el kilo de carne está más o menos en 8.000, 10.000 pesos. ¿Es la calculadora del CEPA? Es del CEPA. Es del sí. CEPA, claro, bien. Pero antes de seguir con la web, quiero decir una cosa. ¿Cómo está calculado esto? Sí. Esto está con un tipo de cambio a 3.700 pesos por dólar. Ahora, ¿qué lo hicimos? Con lo que hay. Con lo que hay. Bien. 6.400 millones de dólares, hagan la cuenta si quieren, 23 billones de pesos. Billones, millones de millones, divididos en 1.400. Nos da un dólar a 3.700. 3.700 y en base a eso hacemos las cuentas. Dale. Volvemos a la calculadora. Claro, lo que no sabían, lo que no contaban es que Milei agrandó la base monetaria en dólares y achicó la base monetaria en pesos. Ahora, con 87 lucas de jubilación, me quedan 24 dólares de
jubilación en dólares. Bien. Porque yo no sé cuánto van a valer las ¿Cuánto cosas. me sale el litro de leche en relación a esos 24 dólares? Sí. Vamos a ver, el asado. Tomamos el kilo de asado a 2.400 pesos, sube a 24.130 el kilo de asado, por ende podías comprar con la jubilación mínima, podés comprar hoy 36 kilos de asado, baja a 4 kilos de asado. Claro. Ese es el número que nos importa, no tanto cuántos dólares, sino cuánto ¿Qué podés vas a comprar comprar. con esos dólares? ¿Quiere más? Elecciones, uno de los candidatos habla de dolarización. Sí. ¿Qué pasa con los sueldos si los dolarizamos? Nosotros hicimos el ejercicio, seguimos un poco los pasos de lo que Milei propone y reemplazar todos los pesos que tenemos nosotros, más lo que tenemos depositado en pesos en el banco y demás, por dólares. El tipo de cambio va a ser 3.700 pesos. Inventamos una cosa que es ¿Vamos a jugar a la calculadora? la calculadora de Milei. Y lo primero que haces es cargar tu sueldo, tu jubilación, el ingreso que vos tengas. A ver, pongamos. aproximadamente. Calculemos. Perdón, la mínima. La mínima. La mínima. La mínima. Ahí Fíjate, está. calcular Calculamos te da 24 dólares. 24 dólares. Claro. Si vamos más No vas abajo, ni al súper. van a ver cuánto compras de carne hoy. Está Sí. caro el asado, efectivamente. Podemos comprar con esa jubilación mínima 38 kilos de asado. Ahora vas a comprar 4. ¡Qué pelotudo! Porque en realidad no se llama dolarización, se llama super mega archi devaluación. Bueno. Eduardo Vitar, gracias a nuestro hermano Agustín Laje por su apoyo y por guiar la batalla cultural, la cual es fundamental y el primer paso para alcanzar la libertad de Venezuela. Es esencial entender esto porque, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Soy Agustín Laje, estoy con amigos de la resistencia venezolana, Eduardo Vitar, un gran hombre que está haciendo un gran trabajo por la libertad en Venezuela, así que todo mi apoyo, viva la libertad y a seguir dándole duro para liberar su hermoso país. ¡Muerte a la tiranía! Justamente Eduardo Vitar es el que le mandaba saludos antes en el tuit de Nicolás Márquez. Márquez siendo Márquez, más que nunca. Aplausos para Nicky Márquez en Viva la Derecha Fest. La juventud no los votó. Y los votos que tienen ustedes no llegan al 2%. Y los votos que tiene la delincuencia kirchnerista es voto comprado del clientelismo político, de aparatos estatales, de una banda de delincuentes condenados por la justicia. Somos mejores moralmente, mejores filosóficamente. Nosotros no vivimos de lo demás, no vivimos de lo demás. De la juventud no los votó. Más que al estilo Nicky Márquez, al estilo Javier Milei, con esas frases finales y esa impronta. Gran postal ayer del Viva la Derecha Fest, postea Nicolás Márquez, el evento conservador más importante del continente, gracias a todos. Y ahí tenemos la foto con el auditorio repleto. Y se quedó gente afuera. Impresionante el Viva Derecha Fest. Acá Agustín Laje exponiendo frente a un auditorio lleno de gente que no tiene miedo a reconocerse de derecha. Somos cada vez más. Y esto recién empieza, postea Eric Camerat en su Twitter, haciendo referencia a una partecita de Agustín Laje en conferencia. O por ejemplo, el liberalismo clásico, el revolucionario, tipo Revolución Francesa, utiliza esta dialéctica poniendo al burgués en el lugar del oprimido y a la nobleza en el lado de los opresores. Es decir, vamos viendo que las ideologías modernas habitualmente usan esta dialéctica, pero el wokismo con esa dialéctica se desquicia y empieza... O por ejemplo... Bueno, y hasta acá entonces con los videos del día de la fecha en Twitter. Señores y señores, síganos en Batalla Cultural Clips en Twitter, síganos en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, @Batalla Clips es nuestro Twitter. Cualquier cosa que vaya quedando afuera de los programas siempre van a estar posteados ahí, acuérdense. Bueno, cerramos entonces con este programa número 97 de Batalla Cultural. Espero que les haya gustado. Mañana o pasado mañana seguiremos con el programa 98, viendo más entrevistas y más cosas que nos dejó Agustín Laje en esta gira que hizo últimamente por Perú, por Estados Unidos, por Argentina y también por España, haciendo algún que otro video también desde allá, desde su casa, donde está estudiando y haciendo el doctorado. Abrazo grande, buena semana para todos, buen inicio de semana y nos vemos en el próximo programa.